Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a observar la segunda partida del interesantísimo campeonato mundial de 1889. Si no vieron los videos anteriores, acá arriba les aparece la lista de reproducción, donde no solamente podrán ver la primera partida, sino también van a poder observar el anterior campeonato mundial entre Steinix y Zukertort. Bueno, en este caso hagamos un repaso de lo que viene aconteciendo. En principio, la primera partida resulta que Chigorin demuestra que su terrible Gambito Evans era bastante fuerte. Entonces, por esta razón, es que en esta segunda partida sucede algo bastante interesante. Y es que, por su lado, Chigorin también tenía sus propios pensamientos. El video pasado hemos hablado acerca de un poco de las ideas de Steinix, ¿no? Cómo influían dentro del ajedrez, qué quería demostrar y por qué se realizó este match. Pero también hay otro gran detalle, y son las ideas de Chigorin, que en general solía pensar que los caballos eran mejores que los alfiles. Y esto es bastante curioso, porque, bueno, obviamente en esta época imagínense que no sabíamos exactamente que los alfiles en general pueden llegar a ser un poco mejor que los caballos. Y ojo, no es en todas las posiciones, en posiciones específicas. En la mayoría suele ser un poquito mejor, pero no siempre en todas, ¿sí? Entonces, depende de varios factores estratégicos importantes, ¿no? Como por ejemplo que la posición está abierta, también por ejemplo que el caballo no tenga puntos fuertes donde ubicarse, es realmente muy importante eso. Entonces, era bastante curioso porque, en cierta manera, una de las aperturas preferidas de Chigorin, llamada también apertura Chigorin en base a que él la practicó mucho tiempo, consistía en lo siguiente: caballo F3, D5, D4 y sacar el alfil vía G4, muchas veces también con caballo en C6. Entonces, claro, en este match también se desarrolla un encuentro de blancas con negras, donde Chigorin intenta hacer funcionar su apertura y Steinix intenta refutarlo, ¿no? O sea, básicamente mostrando que los alfiles tienen que ser más fuertes que los caballos en general, ¿sí? Y entonces acá también se produce un duelo muy interesante entre ambas ideas, en donde Steinix trata de mostrar los alfiles que están mejor que los caballos y Chigorin todo lo contrario. O sea, otro match y otra intensidad muy interesante. En este caso, en esta primera partida, Steinix juega caballo 5. Básicamente no quiere que le cambien el caballo doblándole los peones, es decir, piensa que la estructura es importante. Entonces vino alfil H5 y dama D3. Bueno, básicamente el negro jugó dama C8 y C4, por supuesto golpeando contra el centro, aprovechando de que no hay una defensa. Vino F6, caballo 3 y ahora E6. El blanco simplemente desarrolla con caballo C3, alfil G6 amenazando la dama, dama D1 y C6. Hasta el momento viene todo bastante sólido por ambas partes. Vino E3 para poder desarrollar el alfil de F1, alfil D6 y alfil D2. Simplemente desarrollo. Caballo E7, torre C1 y esta jugada es muy interesante porque lo que intenta hacer es amenazar a la dama que está ubicada en C8. Por el momento no hay ningún golpe táctico, así que el negro decide desarrollar con caballo D7. Y ahora una jugada muy interesante como caballo H4. Bien, acá es cuando viene un tema muy interesante. Y es que Chigorin, fiel a su estilo de que no le importaban tanto los alfiles, decide jugar con F5, ¿sí? Y esta es una jugada bastante interesante, porque en cierta medida lo que intenta hacer es lo siguiente. Dice, ok, ¿por qué me va a importar que me coman mi alfil de G6 si en este caso no va a haber problema con respecto a que la posición está cerrada? Aparte, puse todos los peones en color en donde no me molesta en principio el hecho de que el alfil esté ahí colgando, ¿no? Entonces, bueno, colgando es una forma de decir que se ha cambiado, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, es realmente bastante interesante esta postura, pero en cierta manera hay que ver que, bueno, no termina de ser del todo correcta. El blanco juega G4 acá, y este es un momento muy interesante, porque la verdad es que caballo por G6 lucía bastante bien a pesar de todo, ¿no? A pesar de que la posición está relativamente cerrada, no parecía que sea una mala jugada, quedándose con la pareja de alfiles y buscando luego rupturar sobre el centro y abrir la posición, y ese es otro de los detalles que existen con la pareja de alfiles, y es muy fácil abrir la posición, ¿no?
Vino caballo F6 y H3, defendiendo el peón de G4, por supuesto, caballo E4 y alfil D3. Bueno, por el momento digamos que la posición es bastante igualada entre ambas fuerzas, los dos están elaborando sus estrategias, en este caso Chigorin llevando el caballo en E4 y el blanco, por supuesto, presionándolo para expulsarlo de este sector, ¿no? Con G4 lo que se hace es tratar de eliminar uno de los peones defensores, ¿no? Ahora el negro juega F por G4, lo cual en cierta medida no es tan buena jugada, tal vez hubiera sido mejor alfil F7, aunque después de peón por, caballo B5 tomando ventaja del alfil de D6, hubiera sido mejor, por ejemplo, alfil B8 y alfil B4. Fíjense cómo en este caso el blanco presionaría por la diagonal A3 F8. G6, alfil por E4, peón por E4, caballo jaque, alfil por, y bueno, considero que esta posición es leve ventaja del blanco debido a que tiene un alfil que es muchísimo más activo que el alfil de casillas blancas del segundo jugador, ¿no? Es verdad que tiene un caballo un poco mal ubicado, pero esto se puede solucionar con la vuelta de caballo G2, F4 o asimismo con la ruptura de F3 o el pasaje hacia E1, C2 y bueno, que salga por el flanco de dama, ¿no? Bueno, entonces digamos, eso capaz que hubiera sido la mejor alternativa para el negro, pero vino F por G4. Y acá yo les consulto, ¿qué opinan? ¿Cuál es el gran problema que tiene acá el negro en la posición? O sea, ¿qué jugarían? Bueno, supongo habrán frenado el video, habrán pensado un poco, si no lo hacen ahora, y habrán descubierto que existe acá la alternativa de caballo por G6, que realmente es muy buena. Porque después de caballo por G6, alfil por E4, muy buena jugada por parte de Steinitz, que a pesar de que consideraba que la pareja de alfiles era muy buena, decide cambiarla en este caso por cuestiones dinámicas. Peón por, caballo por, atacando el alfil E7 y H por G4. Y simplemente el blanco se queda con un peón de más. O sea que fue un error de cálculo de Chigorin, donde, claro, al sentirse incómodo en este tipo de estructuras termina cometiendo un error bastante burdo, ¿no? H por G, E5 intenta armar algún tipo de lío en la posición, tratando de, bueno, justificar que tiene peón de menos, pero acá se encuentra con D5 que es muy fuerte. Dama D7 y alfil C3. Entonces vean cómo ahora este peón de más se traduce en un peón pasado que realmente está muy pero muy fuerte. Torre D8. Y ahora otra jugada muy pero muy buena por parte de Steinitz. A ver si la ven, porque no está tan fácil. Bueno, es curioso, ¿no? Porque probablemente acá muchos pensarán, bueno, pero me están comiendo el peón de D5, ¿qué hago? ¿D por C6 tal vez? El tema es que después de D por C6, dama por C6, la presión sobre el caballo de E4 y el punto C4 es bastante molesta, ¿no? Entonces, acá Steinitz utiliza una alternativa muy interesante que es torre H5, golpeando directamente sobre el peón de E5 y activando la torre para después un posterior ataque sobre H7. Vino C por D5, C por D5 y acá enroque corto. Y ahora muchos se preguntarán probablemente ¿por qué no se comió el peón de D5? Y es que aquí se encuentra con una desagradable sorpresa, y es que después de dama por D5, torre por D5, viene F4. Y acá se ve el sentido de la jugada torre H5, que básicamente clava la torre, ¿sí? O sea, perdón, clava el peón en realidad, que no puede capturar en F4 porque está la torre colgando. Entonces, básicamente se engancha el peón nuevamente. Enroque corto, rey E2 por ejemplo, torre C8. Y acá es interesante que podemos o comernos el peón de 5, pero aún mejor es jugar F5. ¿Por qué es mejor esto? Fíjense, acá. Esta jugada es bastante fina, ¿no? Esta jugada es bastante fina que sugiere el módulo. Y es muy interesante lo siguiente, miren. Por ejemplo, acá no se comió el peón de E5, porque realmente lo que importa acá es la coordinación de piezas. Porque el detalle está en que cuando yo juego F5 acá y torre acá, este caballo casi como queda acá indesalojable, ¿no? No se puede sacar de acá. Y eso la verdad es que está bastante bueno, ¿no? Por esta razón, H6, torre H de 1. Y bueno, se puede observar cómo empezamos a eliminar la torre de D5, el caballo que está instalado de por vida en la casilla de 4, el peón de 5 que está cayendo, es decir que es clara ventaja blanca, ¿sí? Pero bueno, la partida vino enroque corto, no comió. Y ahora, una nueva pregunta. ¿Qué opinan? ¿Qué habría que hacer ahora con blancas? Bueno, supongo habrán pensado ya, habrán visto que existe la jugada muy fuerte de 6. ¿Y por qué es muy fuerte esta jugada? Bueno, el tema está en lo siguiente.
En la partida vino dama E6 y acá vino dama B3. Ahora ya les comento qué pasa con alfil por, porque fue lo que pasa en la partida. Dama por, a por y alfil por. En la anterior variante, si hubiera comido de una directamente, hubiera pasado exactamente lo mismo que ocurre ahora. Caballo por D6, torre por D6 y alfil B4. Y este es el secreto de la combinación. Ahora nos terminamos comiendo una calidad, con lo cual la partida queda completamente ganada. Torre B6, alfil por F8, rey por F8, jaque, rey acá y por supuesto activar nuestras piezas, ¿no? Activar nuestras piezas es realmente importante a la hora de justamente ganar los finales. Rey F6, torre jaque, rey E6, torre FF7, torre B4 y bueno, simplemente empieza a desvalijar la posición del otro. F3, torre A6 y acá decide abandonar Chigorin porque se da cuenta de que está totalmente perdido. Y no hay nada más que hacer, ¿sí? Así que una partida súper interesante por parte de Steinix. En este caso, bueno, es verdad que Chigorin no jugó a su mejor nivel, pero creo que esto tuvo que ver un poco también con la selección de apertura, que bueno, ya empieza a demostrar que, en cierta manera, frente a una oposición muy importante por parte de las blancas, es difícil de defender, ¿sí? Bueno, en esta partida, digamos, importante como último detalle, recalcar que acá el negro abandonó porque, entre otras cosas, está amenazando torre por caballo, ¿no? Con lo cual después se cambian las torres y el rey llega a frenar al peón H mientras que estos peones avanzan hasta la coronación, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado la partida, que se haya entendido esta segunda partida del match entre Steinix y Chigorin, que viene súper interesante, ¿no? Con esto, Steinix iguala el marcador y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en la tercera partida, donde justamente se viene ese match, digamos que tienen ese duelo en el Evans, o por lo menos eso es lo que esperamos en un principio. Esto lo vamos a descubrir mañana, a ver si Chigorin continúa con este match con el Evans o si capaz que cambie con otra cosa. Bueno, les ha hablado el maestro internacional Maximiliano Pérez, espero que les haya gustado el video y por supuesto si quieren apoyarme en lo que es la actividad del canal, pueden hacerlo suscribiéndose al canal, por ejemplo. También si quieren pueden hacer donaciones, si les gustó muchísimo el video, están abajo en la descripción del mismo, ¿sí? Allí podrán, digamos, donar la cantidad que ustedes deseen para seguir apoyando este proyecto. Y si no, pueden unirse como sponsor. Fíjense que abajo hay una palabra que dice unirse, bueno, un botoncito azul dice unirse. Bueno, ahí pueden apretar y pueden fijarse los distintos precios y beneficios que tiene cada suscripción. Así que bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video, es decir, mañana. Chau, chau.